Hola compañeros, mi nombre es Aldo Garrido Márquez, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a presentar el examen teórico para la materia de interfaces y microcontroladores. El examen plantea el desarrollo de un perceptrón multicapa capaz o para una compuerta XOR. Como sabemos, el problema de una compuerta XOR es un problema no lineal, ya que un clasificador simple o un perceptrón simple no podría resolver. Las funciones lógicas AND y OR representan un problema de clases linealmente separables, de modo que el perceptrón simple es capaz de encontrar una frontera de decisión. Sin embargo, un perceptrón solo o un perceptrón simple no es capaz de representar una compuerta XOR, ya que no existe separabilidad lineal entre sus clases. Muy bien, primero que nada vamos a definir lo que es el perceptrón multicapa. Como podemos ver, sencillamente lo que es una red neuronal que va a tener capas ocultas, una o más capas ocultas con cierto número de neuronas, que estas capas ocultas son las que se encuentran en medio de las capas de entrada y las capas de salida. Como lo mencionaba, es una red neuronal artificial, RNA, formada por múltiples capas, de tal manera que tiene la capacidad para resolver problemas que no son linealmente separables, como lo decíamos de la XOR, y lo cual es la principal limitación del perceptrón simple. Este perceptrón multicapa puede estar totalmente o localmente conectado. En el caso de cada salida de una neurona de la capa I, es la entrada de todas las neuronas de la capa I+1 y así sucesivamente hasta llegar a la capa de salida. Esto quiere decir que, vamos a mostrarlo aquí, tenemos estas capas de entrada, tenemos estas neuronas y estas van a ser la entrada de todas las neuronas consecuentes a ellas, de todas las neuronas de la capa siguiente. Cada una de estas neuronas va a tener una entrada de todas las neuronas que están en la capa anterior a ellas. Muy bien, regresamos a esta. Y bueno, como lo hemos comentado, esta arquitectura de los perceptrones multicapa es la más sencilla, ya que se trata de un tipo de red feed-forward, que tenemos capa de entrada, capas ocultas y capa de salida, donde la información va a fluir de izquierda a derecha, como si lo viéramos así. La información fluye de entrada hacia salida, no hay bucles ni comunicación entre neuronas de una misma capa. Estas neuronas no se pueden comunicar entre sí, estas neuronas no se pueden comunicar entre sí, y en caso de que tuviéramos más neuronas en la capa de salida, tampoco se pueden comunicar entre sí. Muy bien, a continuación tenemos una o más capas de neuronas que están conectadas con todas las de la capa anterior, como le hemos dicho. Estas neuronas que están en las capas ocultas van a estar afectadas por todas y así sucesivamente hasta llegar a la capa de salida, que también está afectada o tiene entradas de todas las capas subsecuentes a ellas. Y por último vamos a tener una salida que va a estar formada por una o más neuronas, en este caso solamente tenemos una, y esto va a estar en función del tipo de análisis que se realice. Ya sabemos que existen los análisis de regresión, de clasificación binaria o de clasificación multiclase. Ok, pasamos a los tipos de capas. Estas capas suelen clasificarse en tres grandes tipos, que son las capas de entrada, las capas ocultas y las de salida que teníamos anteriormente en el gráfico. Estas capas todas van a estar constituidas o formadas por neuronas. La diferencia va a caer en que las capas de entrada son las neuronas que van a introducir patrones de entrada en la red y estas neuronas no van a producir ningún procesamiento. Las capas ocultas van a estar formadas por las neuronas donde intervienen las capas anteriores y cuyas salidas van a pasar a capas posteriores. Aquí ocurre el procesamiento. La capa de salida van a ser las neuronas cuyos valores de salida van a corresponder simplemente a las salidas de la red. Aquí vamos a tener las salidas de la red. Y algo súper importante en estos perceptrones multicapa es la propagación hacia atrás, que también conocemos como retropropagación del error o regla delta generalizada, el cual va a ser un algoritmo utilizado en el entrenamiento de las redes, y por ello el perceptrón multicapa también es conocido como perceptrón de red, es conocido como red de retropropagación.
Muy bien, tenemos el aprendizaje con la retropropagación, pero antes me gustaría decir algunas limitaciones del perceptrón multicapa. Una de ellas es que no extrapola bien, es decir, que si la red se entrena mal o de manera insuficiente, las salidas van a ser imprecisas. Si no sabemos cómo entrenar a la red o si no la entrenamos lo suficientemente bien, las salidas van a ser imprecisas. Muy bien, ahora sí vamos con el aprendizaje de la retropropagación, que esto es, pues, para mí es lo más importante de este perceptrón. El aprendizaje va a ocurrir cuando el perceptrón ocurre en el perceptrón cambiando los pesos de las conexiones después de que cada elemento se procese. Va a estar basado en la cantidad del error de la salida comparada con el resultado esperado. Vamos a tener un error que vamos a calcular, más adelante vamos a hablar de ello ya cuando expliquemos nuestro programa. Y bueno, esto es un ejemplo de aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es una técnica para deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Muy bien. Esto se lleva a cabo a través de la retropropagación, esto es muy importante, y la cual es una generalización del algoritmo que es menor medio cuadrático en el perceptrón lineal. Muy bien, aquí en la retropropagación vamos a representar el error en un nodo que va a estar en el punto de datos y donde vamos a tener el valor objetivo y el valor producido por el perceptrón. También vamos a usar el descenso de gradiente, que es donde vamos a encontrar el cambio en cada peso, que va a estar definido por una ecuación. Y bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo del programa que hemos realizado para el perceptrón multicapa para XOR. Tenemos el inicio del programa, tenemos la acción de importar las librerías. Vamos a importar las librerías, que en este caso me parece que hemos utilizado solo la NumPy. Vamos a definir la función sigmoide y su derivada. Como lo hemos dicho, nos la han pedido con una función sigmoide, una función relu. Hemos decidido la sigmoide, que es con la que hemos venido trabajando, y para que no haya ninguna pérdida. Creamos la clase para el perceptrón multicapa y vamos a inicializar los valores que son los valores de peso y los valores de las entradas. Vamos a definirlos a estos dos valores. También vamos a definir, bueno, aquí lo mismo que decía, vamos a definir los valores del vector, el vector de pesos y la capa de entrada, y lo mismo con la capa oculta. Vamos a definir su valor de pesos y su vector de capa oculta. Ahora vamos a definir la respuesta. Aquí vamos a ocupar un método de respuesta. Vamos a aplicar el producto entre los pesos y las entradas. Aquí tenemos una entrada de información, que son los vectores para S1 y S2. Aquí vamos a definir el método encargado de entrenar al perceptrón. Esto es como la parte más importante del programa, ya que este método va a encargarse de entrenar al perceptrón. Va a estar dado por los pesos, las entradas, las salidas, las iteraciones y el error. Aquí cabe mencionar que hemos decidido 100.000 iteraciones y un error de 0.005. Vamos a tener aquí una variable de tipo booleana, la cual nos va a ayudar en nuestro while para la toma de decisiones, que va a ser, la hemos puesto como aprendió, el número de iteraciones y el promedio, ya que pues para saber cuándo va a terminar nuestro programa vamos a tener que si las iteraciones son mayores a 100.000, pues el programa se detiene. Si el promedio, o en este caso el error, es menor a 0.005, pues el programa se detiene también. Y por fin entramos, aquí déjenme encuentro mi cursor, entramos a nuestra toma de decisión, que vamos a entrar al while. En caso de que no aprenda, tenemos estas entradas de información, que son los vectores de L0, L1, L2, L3 del error, L2 delta, y lo mismo para L1, L1 error y L1 delta, las cuales se están refiriendo a nuestras capas de entrada y nuestras capas ocultas. En caso de que el perceptrón haya entendido, haya aprendido, nos vamos a pasar a otra toma de decisión. En este caso es un if, que si el error es mayor o igual al promedio, que ya lo hemos dicho, el promedio lo establecimos en 0.005,
o en su otro caso que las iteraciones sean mayores o igual a las iteraciones, son 100.000, pues vamos a imprimir, vamos a tener una salida de información de iteraciones y el promedio. En otro caso, si todavía no se cumple ninguna de estas dos condiciones, vamos a definir el programa principal, el main, del perceptrón, en donde vamos a tener como entrada de datos a nuestro vector de entradas, nuestro vector de salidas y nuestra n que nos va a ayudar al entrenamiento. Aquí, una vez terminado el proceso, vamos a imprimir los valores de respuesta y el valor de entrenamiento. Aquí vamos a imprimir nuestra respuesta sin entrenar y nuestra respuesta entrenada. Y aquí se termina nuestro programa. Muy bien, ahora vamos a... Ya me escuchan ya. Vamos a importar primero que nada, les presento el programa de nuestro perceptrón multicapa para XOR. Y vamos a importar primero nuestra librería, que va a ser pues la única que vamos a utilizar en este caso, que es la única necesaria, el import numpy, y la vamos a importar como np. Ahora vamos a definir la función sigmoide y su derivada. Aquí desde aquí vamos a sacar el método que va a retornar el resultado de la función evaluada en x. Tenemos aquí definida la función sigmoide y tenemos definida a su derivada, que también está evaluada en x. Muy bien, vamos a bajar un poco para que se pueda ver claramente la siguiente etapa de nuestro programa. Aquí vamos a definir la clase del perceptrón multicapa. Aquí definimos la clase del perceptrón multicapa y la cual va a estar codificada, capaz de aprender una compuerta XOR, como ya habíamos dicho. Tenemos aquí el método constructor, que va a ser el método constructor del perceptrón, que va a inicializar los valores por defecto, que tenemos los valores de los pesos y los valores de las entradas. Pero ahora vamos a definir el vector de entradas, que va a estar dado por self entrada igual a las entradas. El vector, los pares iniciales, que van a ser nuestros datos de la capa oculta. Y pues aquí también tenemos nuestra capa inicial, que va a ser el número de cada par. Aquí tenemos el vector de pesos para la capa de entrada, que va a estar dado por self, que es para decir que es un vector. Y invocamos a random, que es la función de esta librería. Y bueno, tenemos nuestro vector de pesos para la capa de entrada, lo mismo para nuestra capa oculta. Aquí tenemos la diferencia, que este es WI, WH, es hide en initial. Muy bien, ahora vamos a definir la respuesta, que va a ser la salida del perceptrón multicapa, donde vamos a aplicar el producto punto, porque recuerden que estamos multiplicando vectores, entre los pesos y las entradas. Aquí, por ejemplo, tenemos el 1, tenemos una función de activación, que va a ser la función sigmoide, y tenemos el producto punto entre las entradas y la capa, el vector de pesos de la capa de entrada, que tenemos definido más arriba. Para S2, que va a ser ahora nuestra capa oculta, tenemos lo mismo, que va a ser un producto punto, pero ahora entre la capa, entre la salida anterior, que es S1, y nuestra capa oculta, va a ser el producto punto. Y aquí estamos retornando la salida de los datos después de la capa oculta, o sea, estamos retornando a S2. Muy bien, vamos más abajo. Aquí vamos a definir al método que va a estar encargado de entrenar al perceptrón. Esto es lo más importante para mí, en donde vamos a tener los parámetros, que son los pesos, las entradas, las salidas, el número de iteraciones, que en este caso ya le estamos diciendo que son 100.000 iteraciones, el error en 0.005, como ya habíamos definido antes en el diagrama de flujo. Pues aquí vamos a definir este método. Aquí vamos a determinar estos dos valores nos van a ayudar para determinar cuándo terminar nuestro programa, ya sea que las iteraciones lleguen a este número o que el error sea menor o igual a este.
Tenemos el valor de tipo booleano, determinamos si el perceptrón aprendió o no aprendió según el criterio que hemos puesto. Tenemos los números de iteraciones que le va o que le tomó al perceptrón aprender, y tenemos el valor promedio del error, que pues es el que vamos a calcular haciendo la diferencia de los errores. Aquí tenemos lo que es la retropropagación. Muy bien, mientras no haya aprendido, mientras no aprenda, se le va a asignar una variable local a los valores de entrada, que va a ser L0. Aquí se va a realizar el producto punto entre los datos de entrada, que es L0, y la capa de entrada, self w initial. Ok, y para L2 vamos a tomar la capa, los valores de salida del punto anterior, y vamos a hacer lo mismo, un producto punto, pero ahora contra el peso de la capa de entrada, el vector. Aquí vamos a tener que se va a tomar el vector de error de la salida del perceptrón con el valor real. Vamos a calcular lo que le decimos el promedio. Muy bien, aquí vamos, ¿dónde me quedé? Sí, en este punto. Vamos a hallar el delta del error de la capa oculta y vamos a ponerla con la derivada de la función. Aquí es una multiplicación del error de la capa oculta multiplicada por la derivada de la función sigmoide que hemos definido antes. Aquí vamos a tomar el vector de la capa de entrada. Ahora es un producto punto porque estamos multiplicando vectores. Tenemos el vector de error de la capa oculta y el vector de peso de la capa de salida, que va a ser una transpuesta. Por eso es el punto T. Muy bien, ahora aquí vamos a hallar el delta de la capa de entrada multiplicando el error de la capa de entrada, esta es una multiplicación, por la derivada de la sigmoide de la función sigmoide de L1. Muy bien, aquí vamos a actualizar los pesos, aquí ya estamos haciendo la retropropagación, estamos actualizando los pesos de las respectivas capas con los datos ahora correspondientes y los vectores, los valores delta, los vectores delta de los errores. Ya estamos haciendo que nuestro perceptrón aprenda. Aquí simplemente vamos a contabilizar las iteraciones. Vamos a contabilizar las iteraciones para el criterio de aprendizaje. Y bueno, entramos a nuestro if, que es nuestra condición. Si el error promedio es igual o menor a promedio si promedio es menor o igual al error, que es de 0.005, o en caso de que las iteraciones sean menores o iguales a 100.000, pues vamos a imprimir inmediatamente nuestras iteraciones y nuestro error promedio. En este caso hemos dicho que nuestro perceptrón ha aprendido. Esta es nuestra salida del perceptrón. Nuestro perceptrón ha aprendido. Permítanme, aquí ya me puso un comentario. Bueno, más bien he definido un comentario. Vamos aquí a definir lo último. Si me están escuchando, perfecto. Lo último de nuestro programa, que es, vamos a definir el main o el programa principal de nuestro perceptrón. Tenemos las entradas para una compuerta XOR. Tenemos el vector de entrada, que es 00, 01, 10, 11. Y nuestra salida, nuestro vector que necesitamos obtener en la salida. Muy bien, ahora tenemos la instancia del perceptrón. Vamos a tener esta variable n que nos va a ayudar para imprimir nuestra respuesta sin entrenar y nuestra respuesta entrenada. Aquí simplemente es lo que estamos haciendo, imprimiendo la respuesta sin entrenar y ahora la respuesta entrenada, ya evaluando entradas con salidas. Ya lo he corrido unos segundos antes y bueno, observamos que la primera salida es el perceptrón sin entrenar. Como vemos, el error, en vez de disminuir, va aumentando. Y una vez entrenado, se imprime el número de iteraciones y ahora se imprime el error promedio que le costó al perceptrón aprender. Como vemos aquí, tuvimos un error de 0.008, 0.005, lo cual 0.0055, lo cual no quedó menor a nuestro error que habíamos propuesto. Entonces las iteraciones se terminaron.
Vamos a correr de nuevo a ver si en esta ocasión nos sale algo diferente. De nuevo las iteraciones se han terminado. Quiero mostrarles cómo... De nuevo, quiero mostrarles nos está terminando siempre las iteraciones. Al parecer está llegando... aquí está lo que buscaba. Estaba llegando más rápido las iteraciones que nuestro cálculo del error, pero en este caso, con tan solo 77.483 iteraciones, hemos logrado que el perceptrón aprenda y cumpla uno de nuestros requerimientos, que es un error de menos de 0.005. Me había pasado 3 veces que nuestras iteraciones iban hasta 100.000 y nuestro error no bajaba de 0.005. En este caso ya, con esto comprobamos que de todas formas en las otras que iteró 100.000 veces el error fue 0.0055, o sea, un error muy pequeño. En este caso fue nada más por lo que consideramos, pero está funcionando adecuadamente. Esto sería todo de mi parte y ya saben que cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchas gracias.